Vamos a entender, alumnos, de semejanza de triángulos cuando dos triángulos, cuando son comparados, ¿ya? Sus lados son semejantes y sus ángulos son semejantes. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué va a ser para ti semejante, no? Semejante, la palabra semejante, ya vamos a denotarlo así, la palabra semejante va a ser para ti que tiene la misma forma, la misma forma, ¿sí? Mira, por ejemplo, yo voy a dibujar acá un triángulo pequeño y acá voy a dibujar un triángulo grande. ¿Estos dos son triángulos semejantes? Claro que sí, porque tienen la misma forma, ¿sí? ¿Ya? Pero vamos a denotar, mi querido alumno, otras características para poder entender que Profesor está estos... presentando. Ah, ya, muchas gracias. Miren, me está olvidando. Uy, para hacerlo rápido. Por hacerlo rápido. Ya, disculpen, chicos. Vamos a presentar. Ya, ahora sí, estamos presentando, ¿no? Estamos presentando, chicos. Ya. Ya, estábamos en esto de triángulos semejantes. ¿Qué, chicos? Estábamos con esto de triángulos semejantes. Semejanza de triángulos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de semejante, la palabra semejante, vamos a entender algo parecido o algo como que tiene la misma forma. Y yo te estaba dibujando ese triangulito y ese triangulito de acá. Los dos triángulos tienen la misma forma, mira, la misma forma. ¿Sí? Entonces se puede decir que estos dos triángulos son semejantes, pero hay otras características que también deben de cumplir para que los dos triángulos sean semejantes. ¿Ok, chicos? Entonces es muy importante eso. Ahora, lo que voy a hacer, mi querido alumno, es en esencia dibujar esos dos triángulos. Si yo veo, mientras vamos a poner acá, si los triángulos, no, los triángulos tienen ángulos congruentes, si los triángulos tienen ángulos congruentes, entonces, entonces son semejantes. ¿Ya? Entonces son triángulos semejantes. Pero ojo, si los ángulos son congruentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es para ti congruencia? La palabra congruencia, mi querido alumno, viene de igual. Entonces, si nos hablan de congruente, entonces tú vas a decir, ah, eso representa igual. ¿Sí? Igual, igualito. Entonces, si acá, por ejemplo, yo dibujo un triángulo, acá yo dibujo otro triángulo, esos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes, porque son iguales. Y ahora mira la diferencia. Acá tengo semejanza, que tienen la misma forma. Mira, acá tienes un triángulo y acá tienes otro triángulo. Esos dos triángulos son semejantes, tienen la misma forma, pero no son iguales. Mira la gran diferencia. Entonces, congruente y semejante. Pero si los triángulos tienen ángulos congruentes, entonces son semejantes. Ahora, ¿qué son ángulos? Los ángulos interiores de los que tienen los triángulos, mira, estos ángulos interiores van a ser iguales. Si esos ángulos interiores son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Pero en el caso de congruencia de triángulos, todo tiene que ser igual, los lados y los ángulos, cuando hablamos de congruencia de triángulos. Entonces, esa es la diferencia, mi querido alumno, entre congruencia y semejanza. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Ahora, mi querido alumno, mira, voy a denotar dos triángulos. Voy a dibujar dos triángulos. Mira, vamos a dibujar dos triángulos. Acá, mira, tenemos un triángulo. ¿Ya? Ahí está. Miren, ahí está el triangulito. ¿Sí? Ahí está el triangulito. Ahora lo que voy a hacer, mi querido alumno, es dibujar el mismo triángulo, pero va a tener la misma forma, pero más pequeño. Mira, te das cuenta, es más pequeño. Ahora, como son dos triángulos que tienen la misma forma, van a tener los mismos ángulos interiores. Los mismos ángulos interiores. Entonces, acá tengo el ángulo alfa, acá tienes el ángulo beta y acá tienes el ángulo teta. Lo mismo tiene que pasar acá, alfa, beta y teta. Los tres ángulos son iguales, interiores. Entonces se dice que los dos triángulos son semejantes. Ojo, los ángulos son iguales, pero los triángulos son semejantes. Y este símbolo que he copiado, ese es el símbolo de semejanza. Así, mira.
Eso es el símbolo de semejanza, mi querido alumno. Voy a poner acá, ese es el símbolo de semejanza. Símbolo de semejanza. ¿Ya? Semejanza. Muy importante eso, chicos. Los dos triángulos entonces son semejantes. Vamos a poner nombre a los vértices del triángulo. Acá tenemos el vértice A. Acá tenemos el vértice B, el vértice C. Acá tenemos el vértice Q. Este es el vértice P y este es el vértice R. Ahora, ¿cómo vamos a notar lo que es la semejanza de triángulos en la resolución de problemas? Te van a poner así. El triangulito ABC es semejante al triangulito QPR. ¿Ya? QPR. ¿Y por qué los dos triangulitos son semejantes? ¿Por qué esos dos triángulos son semejantes? Porque sus ángulos interiores son congruentes, o sea, son iguales. ¿Sí, chicos? Ahora, gracias a la semejanza de triángulos, gracias a esa semejanza, mi querido alumno, nosotros podemos relacionar los lados proporcionales de los dos triángulos. Ahora, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, el lado AB de este triángulo va a ser proporcional al lado QP de ese triángulo. O sea, tú vas a dividir AB entre QP. Y eso va a ser igual a la división del lado BC del triángulo con el lado PR del triángulo. Y esto va a ser igual a el lado AC del triángulo entre el lado QR del triángulo. Y todo eso te tiene que dar una constante, sí o sí. Entonces, mira lo que estamos haciendo acá. Estamos aplicando prácticamente el teorema de Tales. Mira lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Y eso solo lo puedo hacer si los dos triángulos son semejantes. Solo puedo hacer eso. Y siempre vas a relacionar los mismos ángulos opuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a este teta se le pone AB y a este teta se le pone QP. Entonces, por eso pongo acá AB sobre QP. Por ejemplo, mira, a este beta se le pone AC y a este beta se le pone QR. Por eso acá pongo AC sobre QR. Y entenderás por qué pongo BC sobre PR. Y todo eso me tiene que dar una constante. Ya, eso es lo que sucede con los triángulos semejantes. ¿Sí? Ya, eso es lo que sucede, mi querido alumno, con los triángulos semejantes. Entiende la diferencia entre semejanza de triángulos y congruencia de triángulos. Cuando te hablan de congruente es igual. Cuando te hablan de semejanza, tienen la misma forma. ¿Ya? Y dos triángulos, si los triángulos tienen ángulos congruentes, entonces son semejantes. O sea, sus ángulos son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Ok, chicos? Ya, ahora vamos a hablar de los criterios de semejanza. Criterios de semejanza. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de semejanza? Mira, primero, si nosotros, mi querido alumno, conocemos dos ángulos de dos triángulos que estoy comparando, entonces los dos triángulos son semejantes. Mira, voy a dibujar un triángulo. Mira, ahí está. Voy a dibujar un triángulo. ¿Sí? Dibujo el triángulo. Ya, ahí está. Ese es un triángulo que estoy dibujando, mi querido alumno. Ahí está nuestro triángulo. ¿Sí? Voy a poner vértices al triángulo. Este es el vértice A, vértice B y vértice C. ¿Ok, chicos? Ahora voy a dibujar otro triángulo de la misma forma. ¿Ya? Voy a dibujar otro triángulo de la misma forma. Miren, ahí está. Solo que más pequeño. Así. ¿Ya, chicos? Así, más pequeño. Voy a poner este triángulo como es solo la misma forma. Yo no puedo decir que son triángulos iguales. Solo tiene la misma forma. Y te vuelvo a repetir, no puedo decir que son triángulos iguales. Por eso los vértices tienen que ser diferentes. Acá voy a poner P, Q y R. Los vértices. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy comparando estos dos triángulos y averiguo que tienen dos ángulos iguales? O sea, mira, si acá, por ejemplo, el ángulo es phi y justo acá también el ángulo es phi. Acá el ángulo, por ejemplo, es teta y justo acá también el ángulo es teta. Entonces, solo con averiguar que en los dos triángulos presentan dos ángulos iguales, con eso ya puedes decir que los dos triángulos son semejantes. Y coloca su símbolo. Mira, este es el símbolo de semejanza. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, ya con eso ya has averiguado que los dos triángulos son semejantes. Entonces tú vas a decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR.
¿ya? PQR, ¿ya? Los dos triángulos son semejantes. Sí, chicos, ya. ¿Y qué más se cumple? Mira, mira lo que podemos hacer. Si te das cuenta, a este ángulo θ se lo pone AB y a este ángulo θ se le pone PQ. Entonces tú vas a decir que AB, este lado AB, dividido entre el lado PQ, que tú ves ahí, mira, PQ, ¿ya? Va a ser igual a este ángulo phi que se lo pone, BC. Y a este ángulo phi que se lo pone QR. Ah, ya, entonces el AB sobre PQ va a ser igual a BC sobre QR. QR. Ya, eso puedes aplicar cuando ya averiguas que dos ángulos son iguales en ambos triángulos. Y suficiente con saber que tengo dos ángulos, ojo que ya puedo conocer el tercer ángulo. ¿Ah? Digamos que acá el tercer ángulo vale 80 grados. ¿No? Si acá es phi, acá es θ y acá es 80 grados. Si acá es phi, acá es θ, obligatoriamente acá también tiene que ser 80 grados. O sea, obligatoriamente, por si acaso te digo. Si conoces dos ángulos, ya conoces el tercero sí o sí, del otro triángulo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer criterio. ¿Ya? Primer criterio, conocer los dos ángulos de este tipo de triángulos. ¿Sí, chicos? Ese es el primer criterio. ¿Ya? Segundo criterio, mi querido alumno. El segundo criterio, ¿sí? El segundo criterio es conocer dos lados que encierran un ángulo. ¿Cómo es eso? Mira, mira, mira. Entonces, voy a dibujar los triángulos otra vez, ¿ya? Pero va a haber una pequeña diferencia, ¿ya? Va a haber una pequeña diferencia. Mira, acá tengo el triángulo ABC y acá tengo el triángulo un poquito más pequeño, ¿no? Ahí está. Ahí está, miren, miren, miren lo que va a suceder. Voy a borrar esto, obvio, tengo que borrar esto porque los dos triángulos tendrán la misma forma, pero en realidad son diferentes. Tienen la misma, pero son diferentes, ¿no? Entonces acá tenemos P, Q y R. ¿Sí? Ya. Ahora mira lo que ocurre. Tú vas a conocer para el segundo criterio y saber si los dos triángulos son semejantes. O sea, yo quiero saber si los triángulos son semejantes. Si, no necesariamente porque tienen la misma forma van a ser semejantes. No. Tienes que conocer criterios pues, para saber si son semejantes o no. Primero vas a conocer un ángulo de estos dos triángulos. Puede ser este ángulo acá, alfa y alfa. Ya, dices, estoy mirando que los dos triángulos tienen el mismo ángulo. Qué bonito, mira, tienen el mismo ángulo. Los dos triángulos tienen un mismo ángulo. Ya, no es suficiente con eso para decir que son semejantes a. De repente tú averiguas y dices, ya, yo voy a medir AB y voy a medir PQ. Solo conoces un ángulo interior, ¿ah? Sí, vas a medir AB y PQ. Y te das cuenta que estos lados son proporcionales. Son proporcionales, ¿no? Entonces, tú vas a decir, por ejemplo, que AB, ya, digamos, valga C y PQ valga R. Ahí está, mira, esto vale C minúscula y esto de acá vale R. Y ahora vas a poner a AC que vale B minúscula y PR que vale Q minúscula. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros dividimos esos lados homólogos de los triángulos y nos da una constante, quiere decir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo? Mira, yo voy a dividir C entre R y eso me va a dar una constante. Voy a dividir C entre R, estos lados de acá. Y también vas a dividir B entre Q. Así, divides B entre Q. Y eso te va a dar la misma constante. La misma constante. Mira, la misma constante te va a dar si tú divides B entre Q. Y aparte de eso, este ángulo es igual a este ángulo. Mira, entonces, entendiendo todo eso, mi querido alumno, se dice que los dos triángulos son semejantes. Sí, efectivamente, los dos triángulos son semejantes. A este criterio se le llama lado, ángulo, lado. Así se le llama. Criterio, lado, ángulo, lado. Mejor lo copio así, como lado, ángulo, lado, en ese orden, ¿ya? Porque yo tengo que analizar los lados homólogos y tengo que saber si el ángulo es el mismo. Si el ángulo es el mismo y los lados homólogos son proporcionales, entonces quiere decir que los dos triángulos son semejantes. ABC y PQR son semejantes. Vuelvo a decirte, tú vas a dividir C entre R y te va a salir un número. Y después vas a dividir B entre Q y te va a salir el mismo número. Y estos dos ángulos son iguales, entonces quiere decir, mi querido alumno, que los dos triángulos son semejantes. Eso es el segundo criterio.
¿Sí? Ahora vamos por el tercer criterio, ¿ya? En el tercer criterio, mi querido alumno, ya, en el tercer criterio, sí. Vamos a ponerlo acá. Tercer criterio, ¿ya? Tercer criterio. Este es el tercer criterio, llamado lado, lado, lado. Mira, lado, lado, lado. Así se llama pues el tercer criterio, lado, lado, lado. Entonces, ¿qué tengo que averiguar de acá del tercer criterio? Voy a dibujar los triángulos, mira. Ahí está, dibujo los triángulos, chicos. Sí, miren, ahí están los triángulos. Los dos triángulos son semejantes, por si acaso. Van a ser semejantes, ¿no? Pero ¿cómo yo averiguo que si son semejantes o no? Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer, mi querido alumno. ¿Sí? Acá tenemos los dos triángulos. Este es el PQR. ¿Ya? Digamos que tú no puedes averiguar los ángulos interiores de los dos triángulos. De repente no te da la opción el problema. Y tampoco, ni un ángulo interior. ¿Ya? ¿Qué haces? Tú vas a decir que estos dos triángulos son semejantes si todos sus lados son proporcionales. Todos sus lados. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Digamos que tú vas a dividir A entre B. Vamos a poner acá el lado C. Este es el lado A y esto es el lado B. Esto va a ser el lado R. Este va a ser el lado P y este va a ser el lado Q. Ya, entonces mira. Tú vas a dividir C entre R. Allá. Si tú divides estos lados homólogos C entre R y te das cuenta que te da un número, que no conoces, pero te da un número, y ese número le estoy llamando K. Y después vas a dividir A entre P. A entre P. Y te das cuenta que te da el mismo número que antes. Uy, uy, uy. Mira, te da el mismo número que antes. Y después vas a dividir B entre Q, B entre Q. Y te das cuenta que también te da el mismo número que antes. Entonces, si cumple con esta condición, mi querido alumno, los tres lados son proporcionales. Esos tres lados que estoy dividiendo, C entre R, digamos que te da K. A entre B te da también K. Y B entre Q te da K. Entonces quiere decir que efectivamente los dos triángulos son semejantes. Pero ¿qué he analizado? Los tres lados, sin la necesidad de saber los ángulos. Y los tres triángulos son semejantes. Esos son los tres criterios, mis queridos alumnos, de los triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces, muy importante que sepas eso, por favor. Muy importante. ¿Ya? Ahora, después de saber los criterios, vamos a averiguar qué son los teoremas. O mejor dicho, vamos a hacer lo que son los teoremas. ¿Ya? Primer teorema, mi querido alumno. Mira, préstame atención. ¿Sí? Primer teorema. ¿Qué es lo que sucede? Voy a dibujar acá un triángulo. ¿Ya? Mira, un triángulo así. Préstame atención, por favor. Ya, de esta manera dibujo el triángulo. Mira, mira cómo dibujo nuestro triángulo. Ya, ahí está. ¿Sí? Ya, ahí está nuestro triángulo. Vamos a poner el triángulo ABC. Ya, genial, nuestro triángulo ABC. Ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dibujar una recta. Así, una recta paralela a la base. Ya, así, miren. Ya, ahí está la recta paralela a la base. Y si te das cuenta, mi querido alumno, esta recta corta en dos puntos al triángulo, que es paralela a la base. Sí, le vamos a llamar recta L. Entonces la recta L es paralela a la base y la base es AC. Ah, mira, acá estoy poniendo AB. No, no, no. Es AC, paralela a AC. Ya está, ahí está, mira, la recta L es paralela a AC. Ahora, ¿qué sucede? Se ha generado dos triángulos. Así, ¿cuáles son los dos triángulos? Este puntito va a ser un punto de corte, le vamos a poner punto P. Y a este puntito le voy a poner punto Q. Ya, ¿y cuáles son los dos triángulos? Mira, este es un triángulo. Ahí está, ese es un triángulo. Y el otro triángulo es el grande, pues, ¿no? El triángulo ABC. Y con esta recta genere otro triángulo. ¿Y qué sucede, mi querido alumno? Que el triángulo ABC es semejante, ahí está el símbolo de semejanza. Es semejante al triángulo PBQ. Ya, no te olvides de eso. Los dos triángulos que hemos encontrado son semejantes. Ese es el primer teorema, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Y qué más? Esos dos triángulos comparten un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo en común que comparten? Es este de acá. Y le vamos a poner teta. Entonces, este ángulo que tú ves ahí es el ángulo que comparten los dos triángulos. El triángulo PBQ tiene ese ángulo teta. Y el triángulo ABC tiene ese ángulo teta. ¿Ok, chicos? Entonces, muy importante. Cuando tú dibujas una paralela a la base del triángulo, se generan dos triángulos. Uno grande y uno chiquito. Y los dos triángulos van a ser semejantes. Primer teorema. ¿Sí? Ahora, siguiente teorema, mi querido alumno. Miren lo que vamos a hacer. ¿Ya?
voy a dibujar el mismo triángulo. Miren, el mismo triángulo. ¿Sí? Ya, otro triángulo, ¿no? Pero ese es el siguiente teorema. ¿Qué sucede acá, mi querido alumno? Ya, entonces miren, ahí está otro triángulo. Ahí está nuestro otro triángulo, chicos. Para denotar el siguiente teorema. Ya, ahí está, chicos. Voy a borrar esto. Sí, borro este vértice de acá. Yo sé que es el vértice B, sí, sí sé que es el vértice B, pero lo voy a borrar. Lo que voy a hacer, mi querido alumno, es prolongar, mira, prolongar el vértice CB. Eso es lo que voy a hacer, prolongamos, ¿ya? Miren, voy a prolongar. Desde C, ahí está, mira, prolongo. Ya está, hemos prolongado el vértice, mi querido alumno. Ahora lo que voy a hacer es prolongar el lado AB. Voy a prolongar el lado AB. Ya está, este es el lado AB. Prolongo el lado AB, mira, voy a prolongar. Ahí está, prolongué. ¿Sí? Ahí está. Estoy prolongando el lado AB. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar una paralela a la base AC del triángulo. Esto es nuestro triángulo original. Esto es nuestro triángulo original. ¿Sí? Ahora voy a dibujar una paralela a la base AC, pero que cruce a los lados prolongados. Y dibujo la paralela, mira. Voy a dibujar la recta paralela. Miren, ahí está la recta paralela. Y se han formado dos triángulos. Este de acá arriba y este de acá abajo. ¿Sí? Y esos dos triángulos, mi querido alumno, son semejantes. Ya, ese es el segundo teorema. Miren, acá vamos a poner P y acá vamos a poner Q. Entonces, ¿qué decimos? Que el triángulo ABC es semejante al triángulo PBQ. Ya está. Los dos triángulos son semejantes. Tienen la misma forma. Y estos dos triángulos comparten un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo que comparten? Mira, el triángulo ABC. Si este ángulo de acá vale teta, este ángulo de acá también vale teta. ¿Te das cuenta? Ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Y qué más tú tienes que saber? Mira, préstame atención. Si este ángulo de acá, mi querido alumno, este ángulo de acá, vale alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa, este de acá, alfa. Y si este ángulo de acá vale phi, este ángulo de acá también va a ser phi. ¿Sí, chicos? Entonces los dos triángulos son semejantes. Ya, ese es el segundo teorema, mi querido alumno. ¿Sí? Muy importante. El tercer teorema es una fórmula. ¿Ya? El tercer teorema es una fórmula. Ahora vamos a dibujar otra vez un triángulo ABC. ¿Ya? Miren, ahí está nuestro triángulo ABC. ¿Ok, chicos? Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es dibujar, mi querido alumno, una recta, pero especial. Una recta especial, un segmento especial. Eso es lo que vamos a hacer, miren. Así. Ya, uy, no quiere ser dibujado, ya no importa. Vamos a acomodar esto. Miren lo que ocurre, chicos. Ya, ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestra recta especial. Acá el ángulo va a ser teta. Y acá el ángulo también va a ser teta. Ahí están, los dos ángulos, teta y teta. ¿Ya? Ya, ¿qué ocurre, mi querido alumno? ¿No? Cuando yo dibujo así un segmento y me doy cuenta que aquí el ángulo es teta y acá también el ángulo es teta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Miren. Acá voy a denotar, mi querido alumno, o sea, vamos a entender esto, mi querido alumno. Vamos a entender esto. Acá voy a anotar un lado, X, que es lo que generalmente piden. Hallar X, es lo que generalmente piden los problemas cuando tú tienes este tipo de triángulos. ¿Sí? Este puntito de acá es un punto de corte, vamos a poner D. Acá la medida es A y acá la medida es B. ¿Sí? Ahí está la medida, que es A y B. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que este X, cuando lo elevamos al cuadrado, ¿sabes a qué va a ser igual? A A por B. A por B. ¿Sí? Entonces, este X, cuando lo elevamos al cuadrado, va a ser igual a A por B. No te olvides de eso. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante, este es el tercer teorema. Como te digo, este de acá simplemente es una fórmula. ¿Ya? Entonces acá van a haber triángulos semejantes, comparamos esos triángulos semejantes, aplicamos líneas auxiliares y deducimos que x al cuadrado es igual a A por B. Sí, chicos, x al cuadrado es igual a A por B. ¿Ya? Muy importante eso, mi querido alumno. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuáles son los dos triángulos semejantes? ¿No? ¿Cuáles son esos dos triángulos semejantes? Estos son los triángulos semejantes. Mira, mira, el triángulo ABC. ¿Ya? Ese triángulo ABC con el triángulo BDC. ¿Por qué los dos triángulos son semejantes? Mira, voy a anotarlo así. Este triángulo pequeño
con el triángulo grande son semejantes. Por si acaso comparten un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo que comparten? Mira, este de acá. Este es el ángulo que comparten. Vamos a poner el ángulo alfa. Si te das cuenta, en el triángulo grande ABC, los dos ángulos son alfa y teta. Y en el triángulo pequeño BDC, los dos ángulos son alfa y teta. Entonces, como dos ángulos son iguales, los dos triángulos son semejantes. Y después de aplicar la proporción, nos damos cuenta que x al cuadrado es igual a a por b. X al cuadrado es igual a por b. ¿Ya? No te olvides de eso. Con esto, mi querido alumno, resolvemos unos cuantos ejercicios. ¿Sí? Resolvemos unos cuantos ejercicios. Ya, en la primera opción, mi querido alumno, señala el criterio de semejanza que corresponde. ¿Ya? Señala el criterio de semejanza que corresponde. Ahora, ¿qué criterio de semejanza corresponde? Donde todos los ángulos son iguales, o mejor dicho, los ángulos son iguales, o de repente el criterio de semejanza, donde sabemos que tenemos el lado, el ángulo y el ángulo proporcionales, o el criterio de semejanza lado, lado, lado. Uno de esos criterios, son tres criterios que hemos denotado, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. El primero era cuando dos ángulos son iguales. El segundo era cuando tenemos lado, ángulo, lado, lados proporcionales. Y el tercero era de que todos los lados eran proporcionales. Ahora, ¿qué criterio será? Me doy cuenta, mira, que si yo divido 6 entre 2, eso me da 3. Y si yo divido 9 entre 2, eso también me da 3. Quiere decir que esos dos lados son proporcionales. Y como su ángulo es igual, el criterio de semejanza sería el segundo criterio. Y esa sería la respuesta. Entonces sería el segundo criterio. ¿Te das cuenta? Así, de simple. A ver, en el problema número 2, ¿qué criterio de semejanza corresponde? Eso va a depender si los lados son proporcionales, porque yo no tengo los ángulos. Entonces decimos, ¿no? A ver, ¿cuánto es 12 entre 3? Ah, ya, 12 entre 3 es 4. ¿Cuánto es 24 entre 6? También es 4. ¿Y cuánto es 16 entre 4? También es 4. Ah, ya, entonces las divisiones de cada lado homólogos me sale lo mismo. Y como me está saliendo lo mismo, se dice que sí, efectivamente, los dos triángulos son semejantes. Pero, ¿qué criterio de semejanza es? Es el tercer criterio. ¿Y cuál es el tercer criterio? Lado, 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 porque estoy comparando los lados. ¿Te das cuenta? A ver, en el problema número 3, mira lo que ocurre. Es fácil ese tipo de problemas cuando ya agarras el truco de la semejanza. Calcule x. Miren lo que va a pasar, chicos. ¿Cómo vamos a calcular x? Miren, a alfa se le pone x y a alfa se le pone 21, mira. Entonces tú vas a poner x entre 21. Es igual. Si te das cuenta, a beta se le pone 24 y a este beta se le pone 8. Ah, ya, mira. Primero estamos analizando el triángulo pequeño y después el triángulo grande. En el triángulo pequeño a alfa se le pone x y a grande se le pone alfa 21. Ahí está, por eso pongo x entre 21. Y esto es igual. En el triángulo pequeño a beta se le pone 8, pongo acá 8 entre, a este beta se le pone 24. Allá, 8 entre 24. Ya está, mis queridos alumnos, y así hallamos el valor de x. Despejamos, mira, x es igual a 8 por 21 entre 24. Acá, octava 1, octava 3 y 21 entre 3, 7. Ah, ya, entonces x vale 7. Miren, qué sencillo. ¿Se dan cuenta, chicos? En el problema número 4 ya está resuelto. Pasamos al problema número 5. ¿Ya? Está sencillo, mis queridos alumnos. ¿Ah? Acá, MN es paralelo a AC. Ah, ya, mira. Estos dos triángulos son paralelos. O mejor dicho, estos dos lados son paralelos. Se generan dos triangulitos. Este triángulo pequeño y el triángulo grande. Y esos dos triángulos, ¿cómo son? Semejantes, ¿no? Ya hemos analizado eso, son semejantes, esos dos triángulos. Comparten un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo que comparten? Este de acá. Este es el ángulo que comparten, teta. Mira, ese es el ángulo que comparten, chicos, ese es teta. Ya. ¿Qué ocurre, mis queridos alumnos, cuando estos dos lados son paralelos? Ya, mira lo que va a suceder, ¿ah? Préstame atención, ¿ah? Por si acaso, como estos dos lados, MN y AC son paralelos, si tú pones acá alfa, acá también vas a poner alfa, ¿ya? Porque son paralelos, si no, no podrías hacer eso. Suficiente con eso para poder denotar el valor que nos piden, que en este caso es x. Miren lo que voy a hacer, semejanza de triángulos. Mire el triángulo grande, a teta se lo pone x en el triángulo grande. Yo pongo acá x, entre. En el triángulo pequeño, a teta se lo pone 6. Ah, ya, x entre 6. Y esto es igual. En el triángulo grande, mira,
En el triángulo grande a alfa se lo pone 16, mira, porque es 12 más 4, 16. Entonces tú vas a poner 16. En el triángulo pequeño a alfa se lo pone 4. 16 entre 4. Y así hallas el valor de x. ¿No? Entonces despejas. X es igual a 16 por 6 entre 4. Porque 6 divide, pasa a multiplicar. Y 16 entre 4, eso es 4. Y lo multiplicas por 6 después. Y 6 por 4, 24. Quiere decir que x vale 24. ¿Ya, chicos? Así se resuelve ese tipo de problemas. ¿Ya? Ahora miren, pasamos al problema número 6. Miren lo que hice. Calcular x, también lo mismo. Lo mismo, calcular x. ¿Ya? Ahora, este problema está sencillísimo. ¿Por qué, profesor? Miren, ¿por qué, chicos? Está sencillísimo. ¿Te acuerdas que yo te dije? Si tú conoces dos ángulos interiores, ya puedes saber cuál es el tercero. Mira, por ejemplo, acá es alfa, acá es 90 grados. Y yo voy a poner acá de forma aleatoria que acá es, por ejemplo, beta. Entonces, los ángulos interiores de este triángulo son alfa, 90 y beta. Esos son los ángulos interiores de este triángulo. Alfa, 90 y beta. Ya, alfa, 90 y beta. Entonces, yo me voy al otro triángulo. Acá es alfa, 90. Entonces, como yo ya conozco estos dos ángulos, es obvio, mi querido alumno, que acá va a ser beta. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, ¿no? Si conoces dos ángulos, ya puedes conocer el tercero. Si yo pongo acá alfa, acá 90 y acá es beta, en el otro triángulo que yo quiero comparar, haces lo mismo. Vas a poner alfa, 90 y beta. Pero eso sí, solo si conoces dos ángulos. Si no conocieras los dos ángulos, no puedes hacer esto que te estoy mencionando. Ya, ahora, haces lo mismo que estamos haciendo. A beta en este triángulo se le pone 9 y en el otro triángulo se le pone 12. Entonces tú vas a decir 9 entre 12. 9 entre 12. Es igual. A alfa se le pone x, mira, a alfa se le pone x. Entonces yo voy a poner x entre. Y a este alfa se le pone 24. Ya, 24. Ahora lo que voy a hacer, mi querido alumno, es despejar. Este 24 que divide pasa a multiplicar. Sería 9 por 24 dividido entre 12 y esto es igual a x. Ahora, si te das cuenta, x va a ser igual. 24 entre 12, eso es 2. O sea, te queda 9 por 2. Y 9 por 2, eso es 18. Y x vale 18. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, mucho cuidado. Esto se practica. Tienes que seguir practicando. Si no, va a ser bien difícil pues que entiendas este tipo de problemas de semejanza. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa en el problema número 7? Calcule x. Lo mismo, solo que acá se ha movido el ángulo. Voy a borrar eso. Acá es beta y acá es alfa. Mira, ahí es beta y acá es alfa. ¿Ya, chicos? Ahora miren, a alfa en este triángulo se lo pone 3 y a alfa en ese triángulo se le pone 9. Ya, 3 entre 9. Así, mira, otra vez, ¿ya? Entonces los dos triángulos ya sabemos que son semejantes, ¿no? Pero entonces, vuelvo a repetirte, a este alfa en el triángulo pequeño se le pone 3. Yo pongo 3 entre, a este alfa, triángulo grande, se le pone 9. Ya, 3 entre 9. Y esto es igual. Si te das cuenta, a beta en el triángulo pequeño se le pone x. Entonces yo voy a poner x entre. A beta en este triángulo se le pone 12. Mira, en este triángulo se le pone 12. Ahí está. Entonces voy a poner x entre 12. Ya está. Y así hallamos x. Entonces este 12 multiplica al 3. Entonces sería 3 por 12 entre 9 es igual a x. Y 3 por 12 es 36. Y dividido entre 9 eso me va a dar 4. Ya está, y así hallamos x. ¿Te das cuenta? Es muy importante comparar los lados cuando los triángulos son semejantes. Número 8. Ya está resuelto, chicos. Pasamos al problema número 9. Miren, miren. Acá es beta y acá es beta. Mira lo que ocurre, chicos. ¿Ya? A ver un momento, chicos. La computadora se apaga. Vamos a poner esto. Ya está. Ya está, ahora sí. Problema número 9, chicos. Miren. ¿Qué ocurre en el problema número 9? Calcular x, ¿no? A ver. Analizas bien este triángulo, mi querido alumno, y te vas a dar cuenta que van a haber dos triángulos semejantes, ¿no? Ahora, el triángulo pequeño y el triángulo grande. Son los dos triángulos semejantes. Esos dos triángulos comparten un ángulo. Ahora, ¿cuál es el ángulo que comparten? Este de acá, mira. Este es el ángulo que comparten los dos triángulos, el pequeño y el grande. Lo voy a poner teta. Ahí está, el ángulo que comparten. Suficiente, mira. Si te das cuenta, el triángulo grande, sus ángulos serían beta y teta.
y el triángulo pequeño, los ángulos también son beta y teta. Entonces, los dos triángulos son semejantes. ¿Te das cuenta? Los dos triángulos, el triángulo de color verde y el triángulo grande, son semejantes. Porque ya conocí sus dos ángulos que son iguales. Ya. Ahora mira, en el triángulo grande, miren, el triángulo grande, ¿cuánto se lo pone a teta? En el triángulo grande a teta se lo pone 27. Entonces yo voy a poner acá 27. En el triángulo pequeño a teta se lo pone 9. Mira, ahí está. Entonces 27 entre 9. Y esto es igual. En el triángulo grande, chicos, a beta, ¿cuánto se lo pone? 18. Ah, ya, a beta se le pone 18. Y en el triángulo pequeño, a beta, ¿cuánto se lo pone? Ah, mira, a beta se lo pone x. O sea, 18 entre x. Ya, así se resuelve, chicos. Despejamos x, mira. 27 entre 9 por si acaso es 3. Y esto es igual a 18 sobre x. Este x que divide pasa a multiplicar. 3x es igual a 18. Este 3 pasa dividiendo. 18 entre 3 es igual a x, o sea, 6 unidades. Y se resolvió el problema, mis queridos alumnos. Y eso sucede en este problemita, ¿ya? A ver, en el problema número 10, miren, ¿qué dice? Calcular x en el problema número 10. ¿Ya? Calcular x. Fácil también. ¿Por qué? Mira, date cuenta. Mira, acá yo voy a poner alfa. ¿Ya? Ahí está. Alfa 90. Ahora, el ángulo que... ¿por qué el profesor coloca alfa acá? Quiero que analices pues este triángulo grande. Y esta línea de acá. Se generan dos triángulos, uno grande y uno pequeño. Y yo coloco acá el ángulo alfa, ¿sabes por qué? Porque yo sé que este ángulo alfa es compartido por los dos triángulos. Por el triángulo pequeño y por el triángulo grande. ¿Sí? Ahora miren, yo voy a poner acá beta. Ahí está, mira, acá voy a poner beta. Ahí está beta. Ya te he dicho, si tú conoces dos ángulos, alfa 90, el tercero va a ser beta. En el triángulo grande tú puedes hacer lo mismo. Si acá es alfa, acá es 90 y es obvio que acá va a ser beta también. ¿Ya? Entonces, si conoces dos ángulos, ya sabes el tercero. No te olvides de eso. ¿Ya? Ahora, después de saber eso, ¿cuáles son los dos triángulos semejantes? Mira, es el triángulo grande. Ahí está el triángulo grande. Sus dos ángulos, o tres ángulos, alfa, 90, beta. O si quieres solo dos, alfa 90 o alfa beta. Y el triángulo pequeño. El triángulo pequeño, alfa beta. Mira, esos son sus dos triángulos semejantes de esta figura. ¿Ya? Ahora, chicos, miren, otra vez. A este ángulo alfa se le pone ¿cuánto? 3. En el triángulo pequeño voy a poner 3. Al triángulo grande, el ángulo alfa se le pone x más 5. Ah, ya, 3 entre x más 5. Y esto es igual. Al triángulo pequeño, a beta se le pone 4. Entonces yo pongo 4. Al triángulo grande, a beta se le pone 16. Mira, 16. Ah, ya, mira, 16. Acá tú simplificas cuarta 1, cuarta 4. Entonces te va a quedar 3 entre x más 5 y es igual a 1 entre 4. Este 4 que divide pasa a multiplicar al 3, sería 12. Y el x más 5 pasa a multiplicar al 1, sería x más 5. Este 5 pasa restando al 12, te quedaría 7. X es igual a 7. Es cuestión de darse cuenta, mi querido alumno, ¿ya? Y eso pasa en el problema número 10. Pasamos al problema número 11, mi querido alumno. ¿Ya? Pasamos al problema número 11. En el problema número 11 dice determine x. ¿Ya? ¿Dónde está? Determine x. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá, mi querido alumno? Sabemos que mn es paralelo a c. mn es paralelo a ac. ¿Ya? mn es paralelo a c. Ya, miren lo que va a pasar, chicos. Primero, si acá yo voy a poner, por ejemplo, el ángulo alfa, acá tú también puedes poner el ángulo alfa. ¿Por qué puedo hacer eso, profesor? ¿Sabes por qué? Gracias a este dato. Que mn es paralelo a ac. Si no, no lo podrías hacer. Así de simple te digo, no lo podrías hacer. No puedes hacer eso. Pero como me dice que son paralelos, ya, si acá es el ángulo alfa, acá tú puedes poner el ángulo alfa. Segundo, en este tipo de problemas creo que ya entiendes que acá tienes que poner el ángulo teta. ¿Por qué? Porque es el ángulo que se comparte en dos triángulos. Este ángulo teta es para el triángulo pequeño y este ángulo teta también es para el triángulo grande. Muy importante. Ahora mira, aplicamos la relación. Al triángulo pequeño, mira, triángulo pequeño, a teta se le pone 12. Yo voy a poner acá 12. Y en el triángulo grande, a teta se le pone 2x menos 3. Voy a poner 12 entre 12x menos 3. Y esto es igual. Ahora mira, en el triángulo pequeño, a alfa se le pone 4k. Ahí está, voy a poner 4k.
Y en el triángulo grande a alfa se le pone todo este lado, que es 7K. Mira, es 7K. Entonces voy a poner acá 7K. Como tú te das cuenta, esta K se va, ¿no? Y también, si te das cuenta, este 7 multiplica al 12. 7 por 12. Cuando está dividiendo, pasa multiplicando. Y eso es igual a este 2x menos 3 que multiplica al 4. O sea, 4 por 2x menos 3. Y 7 por 12, ¿cuánto nos va a dar? 7 por 2, 14. 7 por 1, 7, 8, 84. Entonces igual, el 4 se distribuye. Acá sería 8x menos 12. Este menos 12 pasa al otro lado positivo y se sumaría con el 84. O sea, quedaría 84 más 12 es igual a 8x. ¿Sí, chicos? Y 84 más 12, ¿cuánto es? Acá es 6, 96. Dividido entre 8 es igual a x, porque acá es 8 por x. ¿Y cuánto sería 96 entre 8? ¿Cuánto sería, chicos? Cualquiera que responda. 12. 12. Ya está. Y así hallamos el problema número 11. Bueno, mis queridos alumnos, acá lo dejamos. Les tengo que dejar su tarea, chicos. ¿Ya? Les tengo que dejar su tarea. ¿Ya? Y su tarea de este tema, que desde el problema número 16 hasta el problema número 26 es su tarea de este tema, chicos.